Hola de nuevo y bienvenido o bienvenida a una nueva masterclass del programa de inteligencia emocional. Bueno, esta ya llevamos unas cuantas, así que te recuerdo que si no te has visto las anteriores, porfa que vayas a verlas rápidamente, porque así te vas a enterar mucho mejor de lo que hablamos en esta masterclass. En esta masterclass vamos a hablar de la relación que hay entre el cuerpo y la mente. Normalmente o no sabemos mucho de cómo funciona la psicología o la asociamos al cerebro. La psicología no es solamente el funcionamiento del cerebro, sino que también está el cuerpo incluido. Y está el cuerpo en forma de sensaciones corporales, está el cuerpo incluido en forma del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. Bueno, irás entendiendo un poquito más estos términos. Pero sobre todo lo que quiero que te quede claro en esta masterclass es que la psicología no es solamente el cerebro. Hablamos mucho del cerebro porque el cerebro es en una gran orquesta el director de esa orquesta, pero ¿qué haríamos sin el resto de los músicos y de las músicas? No haríamos mucho, ¿no? No tendría mucho sentido la obra. Así que vas a aprender cómo es la relación entre el cuerpo y la mente, una parte de todo lo que hay, ¿vale? Porque hay muchísimos estudios y ahora hay como un boom de estudios que relacionan el cuerpo y la mente y que ven la relación que hay entre el corazón, entre las vísceras, etcétera, con el cerebro. Después vas a aprender cómo el cuerpo tiene memoria y recuerda cada una de las cosas, de las experiencias vitales que tú has ido viviendo a lo largo del tiempo. Y por último vas a adquirir estrategias para poder gestionar el malestar emocional, pero a través del cuerpo. Porque no solamente el malestar emocional lo podemos gestionar a través del cerebro hacia el cuerpo, no, sino que teniendo en cuenta el cuerpo también vas a poder gestionar todo ese malestar emocional. Así que vamos a ello y espero sobre todo que te guste. Recuerda suscribirte al canal y si quieres dejarme algún comentario o alguna recomendación de algo que a ti te apetezca que yo haga, yo encantada. En comentarios o dentro de la web tienes un formulario de contacto para que me puedas dejar aquellas cosas que tú quieres que yo haga y las haré con muchísimo gusto. Las emociones no es algo ambiguo. Las emociones son respuestas automáticas que tiene tu cuerpo. Y tiene tu cuerpo estas respuestas automáticas para poderte adaptar a lo que está ocurriendo fuera y dentro de ti. Muchas de las cosas que ocurren dentro de nosotros ocurren sin ser muy conscientes, ocurren a nivel implícito, es lo que llamamos automático. Pero la emoción inevitablemente va unida a una sensación corporal. Cuando tú sientas alegría, cuando sientas satisfacción, cuando sientas enfado, vas a tener una sensación corporal asociada en el cuerpo. Va a aumentar tu nivel de energía, va a bajar el nivel de energía, vas a sentir un sentimiento agradable, vas a sentir un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, dolores de cabeza. Depende de la emoción y de cuánto se haya cronificado o no se haya cronificado, simplemente sea una emoción adaptativa que ha dado lugar para que tú puedas adaptarte a lo que está pasando, lo vas a sentir en un lugar del cuerpo diferente. La vergüenza, el miedo. Y esto es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque muchas veces si la emoción no identificamos dónde está la sensación corporal, nuestro cerebro no puede procesar la emoción. Procesar es coger toda esa información que me está dando la emoción y poder utilizarla a mi favor en el contexto. Por eso es tan importante que cuando sientas una emoción la localices en el cuerpo. No solamente identifiques la etiqueta, si es enfado, si es tristeza, para que baje el malestar, sino que además la identifiques en el cuerpo y así tu cerebro pueda procesarla antes. Es como cuando haces la digestión. Si tú comes y no dejas un tiempo de reposo para que tu estómago pueda hacer la digestión, pues al cerebro le pasa un poco lo mismo. No se hace bien la digestión. Si tú vas sintiendo emociones y no le das tiempo, que en esta sociedad en la que vivimos es difícil parar, y a tu cerebro no le das tiempo para que pueda procesar esa emoción, coger la información que le está dando el cuerpo, vas a ir acumulando emociones cada vez más hasta que va a llegar un momento en el que va a haber una catarsis, ¿no? En el que vamos a explotar, que seguro que lo has sentido alguna vez en tu vida. Si te viste en la masterclass de las necesidades emocionales, todas las personas tenemos necesidades emocionales y esas necesidades emocionales son como el hambre o la sed, hay que cubrirlas. La necesidad de sentirnos importantes, la necesidad de sentirnos atendidos, la necesidad de autorrealización. Si esas necesidades emocionales no han sido atendidas, pues ha habido una huella en nuestro cuerpo. Si pasa una vez, no pasa nada, pero si esto es una forma frecuente y recurrente, es cuando está la huella en el cuerpo y cuando puede haber una herida emocional, que es lo que llamamos trauma de apego. Y esto luego lo podemos revivir de adultos. Ocurre sobre todo en la infancia porque nuestro cerebro no está tan maduro y no puede cubrir sus necesidades emocionales por sí solo. Cuando somos adultos deberíamos, no me gusta mucho la palabra deberíamos, pero ojalá nos hubiesen enseñado a cubrir esas necesidades emocionales.
Piensa que nosotros desde que nacemos, y hay que entender el desarrollo evolutivo para esto, nosotros nacemos, somos bebés y nuestro cerebro es una maraña, nada conectado, pero lleno de neuronas y además conectado con el resto del cuerpo. A partir de las experiencias que vamos teniendo, vamos aprendiendo y se van estableciendo conexiones neuronales. Estas necesidades emocionales que tienen que ser cubiertas en la infancia y en la adolescencia, si no son cubiertas, el cerebro aprende cosas como que no somos importantes para los demás, aprende cosas como que no somos válidos, si hemos vivido situaciones en las que se han reído de nosotros, en las que nos han humillado, nos hemos sentido humillados, en las que nos han agredido. Todo esto deja una huella en el cuerpo y cuando somos adultos podemos bloquearnos ante situaciones que no sabemos muy bien por qué y muchas veces es porque hay una parte de nuestra memoria que funciona a nivel implícito y se está activando esa huella que quedó grabada en tu memoria desde hace mucho tiempo. Lo vuelvo a repetir sobre todo por si eres papi o mami. No pasa nada porque una vez no podamos dar lo que necesita una persona. Esto es cuando de forma frecuente se da esto. ¿Vale? Cuando de forma frecuente yo no atiendo la necesidad de sentirse importante de mi hijo o de mi hija o de un niño o de una niña. Esto es cuando de forma frecuente respondemos a lo que el niño o la niña demanda de una forma que no es adaptativa para él. No solamente es cuando no respondemos, también es cuando respondemos de más. En el caso de la sobreprotección les quitamos poder y entonces cuando llegamos a adultos nos encontramos con personas que sienten o tienen la creencia de que son inmaduras y de que no pueden afrontar la vida o con personas que no les gusta nada que les controlen y huyen de las relaciones por el simple hecho de que han sentido que se les ha controlado y que no se les ha dejado tener una independencia y una autonomía. Por eso es tan importante entender que el cuerpo va a almacenar todo aquello que no se exprese. Si un niño, una niña, un adolescente o tú como adulto no expresas y no trabajas sobre toda esa huella que las experiencias dejaron en tu cuerpo y en tu mente, con el tiempo el cuerpo va a dar síntomas y es a lo que llamamos los síntomas psicosomáticos. De aquí viene, por ejemplo, el tema de la fibromialgia. ¿No? El tema de la fibromialgia está muy relacionado con emociones que se quedaron encapsuladas en la mente y en el cuerpo. Cuando hablo de la mente voy a hablar del cuerpo, voy a ser muy pesada con esto. Se quedaron ahí encapsuladas y no pudimos expresarlas, sobre todo cuando no se atendieron nuestras necesidades básicas. Y entonces empiezan a aparecer dolores sin un estímulo físico como tal, pero que el cerebro sí los proyecta. Para que compruebes por ti mismo y por ti misma que esto de la relación cuerpo y mente no es una teoría conspiranoica, sino que esto existe y es así, quiero que veas cómo somos todos por dentro. Por fuera podemos ser muy diferentes, ¿no? Bueno, diferentes, depende de cómo lo veamos, pero por dentro todos estamos conformados por un sistema nervioso y ese sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es el que llega al resto del cuerpo. El cerebro es como el director de la orquesta y el resto de órganos son los músicos que van acompañando y nos van guiando en este camino, ¿no? En el camino de nuestra propia vida, para indicarnos qué sí nos parece placentero, qué no nos parece placentero, qué puede ser peligroso o qué no lo es, qué necesidades emocionales están descubiertas y cómo podemos cubrirlas. Si tú no sabes las necesidades emocionales que necesitas cubrir, tu sistema lo va a hacer de alguna forma. Sí o sí. El sistema lo que hace es crear formas de protegernos para poder cubrir de alguna manera esas necesidades emocionales. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Seguro que te has encontrado con alguna persona que tiende mucho a la queja. Si se queja es porque algo le duele realmente. A veces lo que duele no es la parte física, sino que lo que duele es toda esa parte emocional y todas esas huellas emocionales que se han ido quedando en el cuerpo y que no se han podido procesar. Es decir, que el cerebro no ha podido hacer la digestión de eso y sacar un nuevo aprendizaje. Entonces el cuerpo sigue llevándolo y en la memoria está, y más aún en la memoria implícita. De alguna forma lo que crea el cerebro es formas de protegernos, formas de poder cubrir esa necesidad de ser atendidos, de que ese dolor sea procesado y a veces es a través de la queja. ¿Qué pasa? Que si tú no eres consciente de que tienes esas necesidades emocionales y de que tienes heridas, lo que va a hacer tu sistema es crear alternativas. Una de ellas es la queja y al final, aunque a corto plazo las personas sienten alivio cuando se quejan, y están pidiendo ayuda de alguna manera, a largo plazo lo que puede provocar es que las personas se vayan alejando y por lo tanto tengan otra necesidad emocional que no esté cubierta, que es la de sentirnos integrados en la sociedad como humanos o humanas que somos.
Así que fíjate hasta dónde llega la relación entre el cuerpo y la mente. Es súper importante. Cosas que se han demostrado que están relacionadas: el latido del corazón, la respiración, el sistema digestivo, el colon, el estómago, los dolores de cabeza también se ha demostrado que están relacionados con el sistema nervioso. Cada cosa que tú vivas va a tener una huella, y si esas cosas han sido experiencias adversas, no solamente atendiendo a experiencias agresivas, sino también atendiendo a aquellas cosas que tenían que haber pasado y que no pasaron, el apoyo que yo necesitaba y no tuve cuando viví una situación difícil, también se queda almacenado. A veces las personas lo que suelen sentir, sobre todo cuando no tuvieron el apoyo que necesitaban, era el vacío. ¿Bien? Entonces, para mí es importante que sepas esto, porque todo lo que tú vayas a vivir se va a quedar almacenado también en tu cuerpo, y de alguna forma, tarde o temprano, pues va a dar lugar a síntomas psicosomáticos para que puedas atenderlo. Dermatitis también, es que hay un montón. O sea, depende de tu historia, depende de lo que te haya ocurrido. Por eso la evaluación psicológica es tan importante, y por eso las evaluaciones psicológicas no son llegar el primer día y decir, ale, no, porque hay que evaluar muchas cosas, y entre ellas hay que evaluar las cosas que a ti te han pasado y cómo se han podido llegar a almacenar en tu cuerpo. Como quiero que veas la masterclass y no quiero hacerla muy larga, te recomiendo 2 libros que son súper importantes para mí por la forma en la que lo explica la autora. Uno es La neurociencia del cuerpo, que te habla de la relación que hay entre el cuerpo y la mente, y el otro es El espejo del cerebro, que te habla de una estructura cerebral que es la ínsula y es la encargada de que esas sensaciones corporales, de que las emociones, ¿vale?, se traduzcan en sensaciones corporales en el cuerpo. A este punto te quiero avisar. Si con todo esto que te he contado en la masterclass crees que puedes tener alguna huella o alguna experiencia traumática, no solamente traumática como experiencias muy impactantes, sino también experiencias en las que tú no te has sentido atendido o atendida, experiencias en las que sientes que duelen y que aún no has trabajado, porfa, no sigas con esto. No sigas con esta masterclass, porque vamos a trabajar sobre el cuerpo, y a veces conectar con el cuerpo es muy doloroso, y sobre todo porque el cuerpo a veces crea mecanismos para no poder conectar con ese dolor y poder protegerte y que sigas sobreviviendo, ¿no? y puedas desenvolverte en la vida. Así que si crees que puedes sufrir algo de esto, pregúntale a tu estómago, porque a veces esto es muy implícito. Si tú crees que puedes sufrir alguna de estas situaciones y tu estómago te dice que no, no continúes con esta masterclass, porque puedes llegar a sentirte realmente mal. Podemos llegar a manejar el malestar emocional. Como te he dicho antes, las emociones tienen 2 formas de procesarse, ¿vale? La información se procesa de arriba a abajo y de abajo a arriba. Es decir, la información puede procesarse desde el plano cerebral, mucho más reflexivo, cuando pensamos, cuando reflexionamos sobre lo que nos ha ocurrido, que esto se utiliza también mucho en terapia, para que el cerebro pueda procesar y sacar un nuevo aprendizaje, pero también lo puede hacer de abajo a arriba, es decir, desde las sensaciones corporales como el latido del corazón, como el vacío que podemos llegar a sentir, como la sensación corporal de la tristeza, que puede estar el nudo en la garganta, la tabla en el pecho, en la ansiedad, el enfado, que es esa tensión en los músculos y ese calor que sentimos hacia arriba. Bien, pues nosotros podemos manejar el malestar emocional también de abajo a arriba, con ese procesamiento emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero es localizar la sensación corporal, dónde estoy sintiendo esa emoción. Si estoy sintiendo enfado, ¿dónde lo estoy sintiendo? Estoy sintiendo que el pecho se expande y que noto mucho calor en mi cuerpo. Si estoy sintiendo vergüenza, ¿dónde siento esa vergüenza? Siento como un nudo en el estómago, siento mucho calor, siento que la cara se me pone roja. Si estoy sintiendo ansiedad, vale, estoy sintiendo como el latido del corazón aumenta, estoy sintiendo como mi respiración se acelera o como los músculos de la espalda se contraen. Bueno, pues cuando hayas localizado esa sensación corporal, yo te voy a pedir simplemente que te quedes en ella, porque tu cerebro lo va a hacer de forma automática, de forma implícita. Tienes un sistema nervioso preparado para esto. Y con el simple hecho de quedarte en esa sensación corporal, que parece fácil, pero luego no lo es tanto cuando te pones a hacerlo, simplemente quedándote ahí, ya va a bajar la intensidad de la emoción y tu cerebro ya va a poder procesar toda esa información que le está llegando del cuerpo y elaborar una respuesta mucho más adaptativa a lo que estás viviendo en este momento. Una vez que hayas localizado la sensación corporal, ponte la mano donde lo notes. Bueno, pues te puedes poner la mano en las cervicales y simplemente hacer un movimiento que te relaje un poquito. Te puedes poner la mano en el pecho y respirar, notando la sensación.
y utiliza sobre todo la respiración. Cuando nosotros sentimos una emoción, la respiración es un poco el compás de la emoción que estamos sintiendo. Si sentimos ansiedad, lo normal es que la respiración sea mucho más acelerada para que llegue más oxígeno al cerebro. Sin embargo, lo que necesitamos es lo contrario, necesitamos que la respiración sea más lenta para activar el sistema parasimpático, que es el contrario al de la ansiedad, al que se activa, que es el sistema simpático. También puedes utilizar la postura corporal. Si sientes ansiedad porque tienes que exponer en algún sitio, o si por ejemplo estás enfadada o enfadado y lo que quieres es comunicarle a tu pareja el enfado, cosas que puedes hacer es apretar los puños y soltar para que los músculos se relajen, utilizar los gestos de la mano para tú misma tranquilizarte con el movimiento y cosas similares. O por ejemplo, si sientes mucho calor y te estás enfadando mucho en ese lugar, cosas que puedes hacer es abrir la ventana, salir a la ventana, respirar un poquito y luego seguir con la conversación. Este tipo de cosas es manejar todo el malestar emocional poniendo foco en el cuerpo. Y poniendo foco en el cuerpo también es más sencillo porque no caemos en la rumiación, en la preocupación y en este tipo de pensamientos que lo que hacen es retroalimentar la emoción. Entonces, si eres una persona muy lógica y que tiende mucho a rumiar, a que el pensamiento entre ahí en la cabeza como si fuese una lavadora o hacer la croqueta, ¿no? Yo le llamo hacer la croqueta con el pensamiento. Yo te recomiendo que bajes al cuerpo, que localices la sensación corporal y que te pongas la mano y cuides esa sensación como cuidas a una persona que quieres mucho. Y la dejes estar porque tu cerebro está completamente preparado para procesar la emoción. ¿Cómo podemos saber si tenemos estas heridas emocionales que te he contado antes, que a veces son como heridas muy grandes? Pues por ejemplo, si hemos tenido un fallecimiento de una persona cercana, pues eso es una herida muy grande que lo vemos las personas, ¿no? Y que además hay una cosa, es mucho más fácil obtener el apoyo social que necesitamos para poder procesar el dolor. Pero luego hay como heridas más pequeñitas y más constantes, como la herida del rechazo, la herida del abandono. Esas son heridas como más constantes, como la tortura china de la gotita, que si cae una gota no pasa nada. Es decir, si yo una vez no me siento importante no pasa nada, pero si llevo toda mi vida sintiéndome que no soy importante para las personas que yo quiero, eso es una herida. ¿Sí? Y es una herida normalmente relacionada con el vínculo de apego, es decir, con aquellos cuidadores primarios que me cuidaron a mí en la infancia y en la adolescencia. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, pues esto lo podemos saber si notas dolores físicos, te han hecho pruebas y todo sale bien. Pues el tema de la dermatitis, como te he contado antes, dolores estomacales, contracturas recurrentes, las migrañas, la fibromialgia, todo este tipo de cosas psicosomáticas que te hacen pruebas pero que no hay nada físico, no hay un estímulo físico, bueno, pues ahí ya nos está dando una alarma a nuestro cerebro. Si tienes la intuición de que algo te duele pero no sabes exactamente dónde está la herida ni sabes identificarlo, pero notas que llevas viviendo en automático mucho tiempo, bueno, pues ahí también puede haber una herida. Si tienes una sensación repetida en tu vida, como la que te he comentado antes de sentirte incómoda delante de las personas, sentirte insegura, sentir que no eres importante para los demás, sentir que la gente no te escucha o que tú siempre tienes que poder con todo, este tipo de sensaciones repetitivas que se dan a lo largo de nuestra vida nos están avisando de cosas que han pasado anteriormente y cosas que se han quedado almacenadas en tu memoria a nivel cerebral y a nivel corporal. ¿Qué más cosas nos avisan que puedes tener una herida? Bueno, pues si has tenido conflictos o situaciones familiares dolorosas durante la infancia, durante la adolescencia o incluso de adultos. Los conflictos familiares, el sistema familiar tenemos en la infancia, hay dos núcleos principales a través del que nos desarrollamos. Uno es el sistema escolar y otro es el sistema familiar. Si en uno de esos dos núcleos, que es a través de los que aprendemos cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros, han pasado cosas dolorosas, bueno, pues ahí puede existir una herida. Luego, si sientes que tu mente se desconecta de repente y de forma muy frecuente y pierdes la noción del tiempo y resulta que ha pasado tiempo y tú no te has dado cuenta de qué ha estado pasando durante ese tiempo. Si sientes que la realidad es distante, como si fuese un teatro, a veces, y esto te ocurre de vez en cuando, bueno, pues también es otra señal. Si sientes que te sales de tu cuerpo, que no te reconoces delante del espejo, este tipo de cosas también son señales. O si tienes pesadillas con cosas que tú no sientes que hayas vivido, pero las tienes y las notas como una realidad. Las pesadillas, cuando las funciones básicas se ven afectadas, como la alimentación o el sueño, ahí nos están avisando de que algo ocurre debajo. Bien, pues para resumir lo que hemos aprendido en esta masterclass, primero has visto cómo es el sistema nervioso por dentro y has visto que al final todo está conectado. Y aquello que vivimos a lo largo de nuestra vida, igual que pasa con el cuerpo físico, pues nos puede hacer daño y nos puede hacer heridas emocionales.
A la hora de gestionar el malestar, yo lo que te recomiendo es que utilices, si eres una persona muy lógica y muy racional, el procesamiento de abajo arriba, es decir, que me focalice en dónde siento la emoción en el cuerpo y deje que mi cerebro haga la digestión de esa emoción, porque tu cerebro ya está preparado para poder hacerlo. No es tanto que el problema no es que el cerebro no esté preparado, el problema es que desde la sociedad las cosas que aprendemos es a distanciarnos de las emociones, a no darles importancia, a que llorar es de débiles, a que pedir ayuda también es de débiles y este tipo de cosas que es lo que hacen que nuestro cerebro no pueda cumplir las funciones para las que está preparado biológicamente. Así que espero que con esto te haya ayudado. Te recuerdo que tienes el ebook gratuito dentro de la web y que si tienes alguna duda siempre puedes contactar conmigo, de verdad. Conmigo o con otro profesional si has visto que alguna de estas cosas te pueden llegar a pasar. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima masterclass.